Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar en donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, bueno, pues tenemos una invitada en esta ocasión que va a platicarnos una historia, creo que va a ser de mucha bendición, así que no te vayas, quédate hasta el final para que escuches lo que hoy vamos a platicar, ¿no? Antes de iniciar de lleno con el episodio, como en cada oportunidad, quiero invitarte a que vayas a revisar, si estás viendo esto en YouTube, ve a revisar el botón de suscribir. Si no te has suscrito, bueno, pues hazlo ahora, ¿verdad? Para que además seas uno de los 1000 que van a ser entre los que vamos a regalar los AirPods, ¿verdad? Esos de los que platicó Henry en su momento. Así que bueno, tan pronto lleguemos a los suscriptores, a esos 1000 suscriptores, vamos a regalar esos AirPods para que se pueda escuchar mejor el podcast, ¿no? Igual vayan al canal en Spotify, en Apple Podcast, si es que solamente quieren escucharlo, si no tienen oportunidad de verlo, pero mientras hacen sus actividades quieren escuchar, bueno, pues ahí están también esas alternativas. Y estamos en las redes sociales, también ustedes lo han visto, algunos ya nos siguen, otros todavía no, así que vayan a Instagram, estamos en TikTok, estamos también en Facebook como One, Él nos oye. Y bueno, sin más por el momento, creo que puedo presentarles a quien esta ocasión nos acompaña. Janet, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, soy Janet Jiménez. Actualmente tengo 21 años. Me encuentro cursando mi último cuatrimestre en la carrera de Negocios y Mercadotecnia. Y pues es un gusto estar aquí. Excelente. Ya habían varios episodios que había visto, entonces aquí estoy. Qué bueno, Janet, gracias. De hecho, gracias por tomarte el tiempo, ¿no? De venir para poder platicar. Así que estás estudiando negocios. Sí, estoy estudiando Negocios y Mercadotecnia. Muy Estoy bien. en la Universidad Tecnológica. Órale, pues entonces ya vas a acabar. Sí, ¿Servicio social tienes que hacer? Nada más prácticas. De Ok. enero a abril del próximo año, primeramente Dios, voy a estar haciendo mis prácticas. Pero ya a la escuela nada más voy de lo que queda del año hasta diciembre nada más. Ok, excelente. Bueno, pues ya básicamente Ya acabaste. casi, ya Qué dígame padre. licenciada. Felicidades. Oye, ¿dijiste que eres de Ciudad Juárez? ¿No? Así es. ¿Sí lo dijiste? Sí, Perfecto. soy originaria de aquí de Ciudad Muy Juárez. bien, de Ciudad Juárez. Y bueno, por ahí nos escribimos, ¿verdad? Fue uno de esos que cuando mandamos el video, cuando mandé Sí. ahí los que están en Juárez, últimas oportunidades, sí, ya este es básicamente el penúltimo que grabamos aquí en Juárez, así que gracias. Y bueno, Janet, pues como ya lo has visto, ¿verdad? La conversación la iniciamos con una pregunta, y esa pregunta es, ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Bueno, creo que a lo largo de mi vida ha habido varios momentos en los que me he podido dar cuenta que Dios me escucha, que Dios me oye, ¿verdad? Que no Ok. solo me escucha, que no solo me oye, sino que también me escucha, y que no solo me escucha, sino que responde mis oraciones. Pero creo que hay una muy en especial que yo guardo con cierto sentimiento, pero también Ok. con mucho cariño, ¿verdad? Lo recuerdo con mucha resiliencia. Entonces, creo que ese es el momento que creo que yo ha marcado mi vida y mi carácter y mi personalidad que tengo ahorita. Es cuando fui diagnosticada, ¿verdad? Con un TCA. Para los que no sepan qué es un TCA, Ok. pues es un trastorno de la conducta alimentaria. Ok, mira, vamos con calma, ¿sí? Vamos por partes. Ya mencionaste varios conceptos que yo creo que los que están viendo inmediatamente identificaron como, a ver qué nos va a platicar, ¿no? Hay uno muy interesante que me llama la atención, sobre todo porque, a ver, no tengo nada en contra de la juventud, pues, por supuesto que no, todavía me siento joven, pero son conceptos que me parecen muy interesantes que los mencionen, pues, muchachos, ¿no? En este caso, 21 años. Sí, así Hablaste de resiliencia, ¿no? Sí. Que lo enfrentaste con resiliencia. Ok, nos vas a hablar del proceso, Claro. pero déjame iniciar por el principio. Mencionaste que ya antes habías tenido momentos, situaciones que te hacían creer y saber que Dios te escuchaba. Esto significa que conoces de Jesús, del Evangelio, desde hace mucho tiempo, desde que eras niña, desde que naciste. ¿Cuándo empezaste a conocer de Dios? Sí, así es. Yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar ya adventista. Okay. Esa es tu denominación. Sí, así es. Okay. Desde que era muy pequeña, mis papás pues siempre me llevaron a la iglesia y todo eso, entonces prácticamente yo nací dentro de la religión adventista.
Ok, entonces tienes toda esta cosmovisión del cristianismo, ¿no? De leer la Biblia, de orar. O sea, desde pequeña aprendiste todo esto. Sí, claro, desde muy chica yo me acuerdo que mis papás me decían, antes de dormirte tienes que orar, cuando te levantas tienes que orar, cuando vas a consumir tus alimentos tienes que orar. Entonces sí crecí con todo, digamos, con todo Toda esta cultura. sí, con toda esta cultura de agradecer a Dios, de Ok, orar, de ir a la iglesia. O sea, voy a decirlo de esta manera, pues Dios estaba presente en tu vida. Sí, O sea, claro, desde parte siempre. Importante. Sí, parte desde siempre ha importante. estado presente en mi vida. De alguna u otra manera siempre ha estado presente. Ahora, cuando llegamos a este punto, ahorita nos platicas bien con calma de esta situación, pero primero me gustaría saber qué edad tenías. ¿Qué edad tenía? Cuando dices que te diagnosticaron con un trastorno, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía? En el diagnóstico tenía 18 Ok, años. 18 años, pero el proceso anterior, Sí, el proceso anterior para que me diagnosticaran pues pasó bastante tiempo. ¿cómo comenzó todo eso? Sí, ¿cómo comenzó? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque la verdad es que a lo mejor muchos pudieran pensar, ¿no? De que es en ese momento en el que te diagnostican que tienes la enfermedad, ¿no? Claro. Y realmente no. La verdad es que para que te diagnostiquen, pues es un proceso bastante largo donde la persona profesional pues te estudia, ¿no? Por supuesto. Pero antes de todo esto yo había tenido un acercamiento, digamos, con este tipo de actitudes, ¿no? Ok. Yo creo que empezó cuando cuando estaba en la secundaria, como 13, 14 años más o menos. Ok, ¿cómo empezó? Porque dices que empezó, a ver, ¿cómo Sí. empezó? ¿A qué te refieres? Bueno, yo estaba pues relativamente pequeña, ¿no? Relativamente Sí, pues sí. chica en mi Eres adolescencia. un adolescente, Sí. claro. Y yo creo que la verdad, desgraciadamente, me metí. Si ahorita el internet nos bombardea con mucho contenido, muchas imágenes en relación a cómo lucimos o cómo deberíamos lucir, ¿verdad? Antes no era tanto, pero creo que no sé por qué razón yo me metí a lugares, a sitios de internet a los cuales tal vez nunca debía haber accedido, o sea, nunca debía haberme metido. Entonces, pues sí, empieza por ver, yo creo, por querer parecerme a los estereotipos, ¿no? Ok. Cuando hablamos de páginas, no sé si lo puedes decir, pero ¿de qué estamos hablando específicamente? O sea, ¿cuáles son esas influencias que a ti te empezaron a generar este tipo de pensamientos que a lo mejor no habías tenido antes? Es bien raro porque Ok. un día de repente en Facebook, ¿no? Yo estaba ahí y de repente me salió un grupo. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba el grupo, pero bueno, yo me metí a este grupo de Facebook, a esta comunidad dentro de Facebook. Y bueno, en esta comunidad tenía algo bastante peculiar, ¿no? Que todos los integrantes era un grupo cerrado. Era un grupo privado y todas las personas que estaban dentro del grupo, todos los que participaban dentro del grupo, pues todos los días tenían que subir lo que se comían. O sea, todo, tenían que decir de que este día me comí una barrita y tenía tantas calorías. Y luego otra persona decía, no, pues este día yo me comí tal cosa y me... ¿Pero solo comían eso? Sí. O sea, ¿Solo la barrita? Sí, tú tenías que poner todo lo que tú comías, todo lo que... Era como una regla, ¿no? Del grupo de que tú tenías que ser, digamos, un integrante activo y tenías que poner lo que te habías comido, ¿no? Entonces, no solamente lo publicaban en el grupo, sino que los otros integrantes tenían el derecho, digamos, o tenían la posibilidad de comentar tu publicación, ¿no? A veces te topabas con comentarios de que no, te pasaste, ya comiste mucho el día de hoy, ¿no? Y lo había publicado a lo mejor la muchacha a las 2 de la tarde, ¿no? Ok. Entonces, sí, los comentarios eran bastante hirientes, ¿no? Siempre con relación al físico y al peso y todas esas cosas, ¿no? Porque también para entrar, la administradora pues te decía que dieras una descripción física de cómo eras, ¿no? Digamos, cuánto pesas, cuánto mides. Ok. Sí, un perfil, ¿no? Sí, Ahí de que... sí, claro, casi como si te fueran a hacer una consulta médica o algo así. Entonces, a ver si entendí bien. ¿Estabas solamente navegando en Facebook? ¿Entraste al grupo porque te dio curiosidad? Sí. ¿Entraste? O sea, bueno, es que los grupos cerrados tienes que mandar solicitud, Sí. ¿no? Para entrar. Sí, ¿Entraste por curiosidad? por curiosidad.
Pero ¿y luego la dinámica te atrapó o qué pasó? Sí, es que, vaya, es algo que yo nunca había visto antes. O sea, creo que nunca había interactuado tanto con este tema, ¿no? Con todo esto de la alimentación y todo eso. Yo, o sea, la verdad que no sabía nada en relación a enfermedades que existían, ¿no? Además de las que ya nos dicen en la escuela todo el tiempo. Más comunes. Ahora, esta gente pues no la conocías. No eran yo creo que eran de toda Latinoamérica porque hablaban español. Ok. Pero pues sí. Eso también lo hacía, bueno, no sé, pregunto, ¿eso también lo hacía atractivo para ti? O sea, sí. El hecho de hablar con gente que de otro lado, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, claro, o sea, yo era una adolescente que luego no tenía muchos amigos ahí en Facebook y pues encontrarte con una comunidad que luego... Activa, ¿no? Activa, sí, claro. Y que te recibía, ¿no? De que bienvenida al grupo y todo eso, ¿no? Y que, por ejemplo, las personas, cuando tú publicabas, ¿no? Y que si eras activa en el grupo, muchos, dependiendo de lo que tú publicabas que habías comido, muchos te decían, oh, felicidades, sí quiero ser como tú, o de vez en cuando hacían dinámicas de que tú publicaras una foto, ¿no? De cuerpo completo, entonces decían, ah, qué bonita, quisiera tener tu cuerpo y todo eso, entonces, pues sí. Ok. Sí me atrapó. Ya, o sea, entonces tú entraste y empezaste a participar activamente del grupo. ¿O pasó tiempo en lo que empezaste a participar? No, pasó tiempo porque como no sabía yo mucho de la dinámica, pues yo observaba, más que nada las publicaciones las observaba, ¿no? Y de repente yo veía que sí le tiraban, como se dice ahora, ¿verdad? Mucho hate a las personas que a lo mejor se excedían y que a lo mejor llevaban una dieta normal, ¿no? Pero para los parámetros del grupo era una locura, sí, ¿no? era una total locura que tú te dieras un desayuno normal, pues. Entonces, sí, yo creo que sí me atrapó como todo esto de pertenecer, sobre todo de pertenecer a una comunidad, de todo esto, sí. Sí, yo creo que ese es un asunto bien interesante, ¿no? Lo mencionas y por eso te preguntaba, porque creo que muchas veces terminamos haciendo cosas que a lo mejor pensamos que nunca íbamos a hacer, ¿no? Pero el hecho de pertenecer, de ser parte de algo más, pues eso es lo que a veces nos motiva, ¿no? Hacer algo que a lo mejor de otra manera no haríamos. Eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Porque si te están haciendo que hagas cosas buenas que a lo mejor no harías, pues oye, está bien, ¿no? Qué bueno que haya esa influencia. Pero se trata de ser conscientes de eso, ¿no? Ahora, bueno, no es el tema, aunque sale de por sí, ¿no? Lo estamos platicando. Pero me da curiosidad saber, no sé si nos puedes platicar. Bueno, esto dijiste que fue entre los 13 y los 14. Entre los 13 y los 14, como cuando estaba en primero de secundaria más o menos. Por supuesto, tu familia no sabía. No, claro que no. O sea, ¿tus papás no sabían? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. ¿Más grandes, más chicos? Tengo 2 hermanos más grandes. Ok. Ni tus hermanos ni tus papás sabían. No, claro que no. Eso era nada más tuyo. Nadie se podía meter a mi Facebook. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta que te iba a hacer es, ¿cuántos meses, días, semanas, años pasaron para que tú hicieras tu primer post? ¿Y cuál fue tu primer post? Yo creo que sí, un par de semanas, tal vez. Ok. No me atrevería a decir que un mes, yo creo que menos de un mes, pero sí, tal vez un par de semanas. ¿Subiste tu comida? Sí. O sea, todavía no me atreví a subir una foto, pero sí puse lo que yo me había comido, pues, ese día. Que la verdad eché unas mentirillas, pues, porque... ¿Qué te habías comido? A ver, cuéntanos. ¿Qué te habías comido y qué dijiste que te habías comido? O sea, sí dije lo que me había comido, pero como que le no dije las todo, porciones. Claro, sí, no dije todo lo que me había comido porque capaz sí me sacaban del grupo y entonces pues ya no. O sea, sí, real te podían sacar por eso. Sí, te podían sacar del grupo de pronto si no estabas tan activa o si ahí, pues si tú les decías como de que, está mal que hagan esto y todo esto, porque sí, como que hubo gente, ¿no? Que decía que, oigan, este grupo está mal y todo eso, y la sacaban, sí, para afuera. Claro. Sí. Oye, entonces tú subes tu primer post de lo que te comiste ese día. ¿Y cuáles fueron los comentarios que te hicieron? Ahí está el asunto. A ver. Sí, pues yo publiqué lo que me había comido, ¿no? O sea, y hubo muchos comentarios. Este grupo, cabe recalcar que eran puras mujeres. O sea, nunca me acuerdo de haber visto el perfil de un hombre. O sea, nunca. Creo que eran puras mujeres. Y yo empecé a ver comentarios de que me decían, para ir empezando vas bien, ¿no? O cosas así. O de repente sí había unas más intensas, ¿no? Que me decían, no, es que como adjetivos como, es que eres una marrana o algo así, ¿no? Entonces sí, como que sí había muchas personas que estaban a libertad. Pues es que, digamos que de eso se trataba el grupo, ¿no? Sí. Como que se daban la libertad de comentar cosas. Sí, pues lo que fuera, ¿no? Ahora, eso... O sea, pues básicamente eso te ganchó, ¿no? Sí. O sea, ¿te hizo querer seguir posteando y empezaste a cambiar tu alimentación ahora sí? ¿O seguías echando mentirillas?
Pues yo creo que sí tuvo un impacto en mí. Después de ese post, la verdad es que me tardé otra vez en volver a publicar, ¿no? Pues porque sí, es bien raro que de repente te empiecen a decir cosas, ¿no? No contabas con eso, ¿no? Yo pensaba que todos me iban a felicitar. Ok. Después de eso, creo que ahí no cambié 100% mi alimentación porque la verdad es que no tenía la posibilidad de cambiarla. Mi mamá estaba conmigo todo el tiempo, no trabajaba, entonces pues estaba ahí viéndome y asegurándose de que comiera y todo eso, Ok. ¿no? Sí, bueno, no hay que perder de vista que eras un adolescente. Sí, ¿no? claro, sí. Pero sí, empecé a agarrar hábitos para que mis papás pues no se dieran cuenta de la situación, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me echaba lonche todos los días para irme a la secundaria, ¿no? Ok, ok. Y casi siempre eran burritos, cosas de aquí, ¿verdad? De Juárez. Cosas de aquí. Cosas de aquí de Juárez, cosas norteñas. Ajá. Pues me echaba burritos, de repente un burrito de huevo o así. Ya. ¿Y qué empecé a hacer? Pues la verdad yo tiraba La comida. ese lonche a la basura, pero en la escuela. ¿Pero la tirabas porque no querías comértelo? O sea, ¿cuál era la razón, cuál era el razonamiento de tirarlo? Sí, o sea, no me lo quería comer para que no me contaran las calorías cuando yo publicara. Ok, tú ya estabas contando calorías. Sí, claro. Digo, porque aquí yo platiqué, no me acuerdo con quién, pero en algún podcast alguien salió un tema, algo así, de que le mandaban lunch y que le daba pena que le mandaran lunch, pero le daba pena. O sea, como que ok. porque quedaba mal con los Sí. amigos, que lo cool era ir a comprar a la cafetería Sí. o a la cooperativa, lo que sea. Bueno, pero en tu caso, entonces tú ya estabas contando calorías. Sí, o sea, no como tal contándolas, Bueno. pero sí yo sabía como que eso tenía un aporte más, ¿no? Sí. Como que... O sea, sí estabas midiéndote. Sí. A lo mejor no estabas en forma contabilizándolas, exactamente. pero tú ya te estabas midiendo, Sí. ¿no? Sí, ya Y estaba sigues como... sigues teniendo 14 años todavía. Sí. Ok. 13 años, 13, 14 más o menos. Sí, yo empecé, yo creo que un poco de los dos, porque yo creo que estamos en la adolescencia, entonces a la vez comparto un poco lo que alguna vez le comentaron de que a lo mejor por pena o lo que sea, pero a lo mejor Ya. esa pena ya se agarró de otra cosa. Sí, tú ya tenías, o sea, tú también ya traías otra cosa en la Sí, mente, ¿no? claro. Que de paso, si te mandan lunch y no lo quieres, pues no lo tires, No lo ¿verdad? regálaselo a alguien, claro. regálaselo a alguien. Eso es lo que son cosas que uno empieza a pensar ya después, ¿no? Sí, ahorita que estoy en la universidad ya no puedo ir sin lonche a la escuela. Sí, ya sé. Pero bueno, entonces empezaste a medirte. A raíz Sí, de ese claro. grupo empezaste a medir tus porciones, lo que comías, etcétera. Pero bueno, todavía estaba todo más o menos en sí, control sí. porque, pues como dices, tu mamá te daba de comer, tu mamá te cuidaba, que Sí, se comieras, aseguraba etcétera. que yo comiera. ¿En qué momento las cosas empezaron a salirse de control? Yo creo que las cosas se empezaron a poner un poquito más feas. Ahí yo solamente pues tiraba la comida que me daban. Si mamá me decía, come, y yo, no, ya comí, me llené mucho con el lonche que me mandaste y yo ni siquiera lo había probado, ni siquiera sabía qué había sido. ¿Y no te daba hambre? Pues sí, ¿Te la pero aguantabas? me la aguantaba. Ok. Sí, o sea, ya me estaba muriendo de hambre y yo, no tengo Pura hambre. agua. ¿O ni agua tomabas? No, sí, agua sí. Ok, Sí, agua sí. sí. Porque 0 calorías. Sí, claro. Sí, entonces ya obviamente hubo un punto en el que mi mamá se dio cuenta que yo Que ya no tiraba, estabas comiendo. No, que yo tiraba mi almuerzo. ¿Pero y cómo se dio cuenta? ¿Si lo Porque tirabas en la escuela? A veces lo tiraba en la escuela y a veces se me olvidaba, entonces yo llegaba a mi casa y me acordaba que en mi mochila estaba ahí mi lonche y pues lo tenía que tirar en algún lado. Entonces, pues la verdad no fui muy inteligente para... Ok. para No tenías poder- experiencia Sí. ahí, qué bueno. Sí, entonces, pues sí se dio cuenta, ¿no? Habló conmigo, me dijo que sí que estaba pasando. Yo le dije, justo que me daba vergüenza, o sea, justo que... Ajá, lo como que me decías, fui por ¿no? ese lado, ¿no? Que me daba pena. Después de eso, como que mi mamá ya puso más atención. No, pero yo seguía dejando de comer. Vaya, a lo mejor sí me servían comida, pero me comía la mitad, a lo mejor, ¿no? O así. El problema yo creo que empeoró cuando realmente no fue porque mis papás se enteraran que yo tenía algo como que más allá, ¿no? Ujú, Más bien ujú. fue porque pues me veían más delgada. Yo naturalmente siempre he sido una complexión delgada, toda mi vida. Toda Ok. mi vida he sido una complexión delgada. Pero pues ahí yo estaba todavía más delgada, ¿no? Ujú. Entonces ya de repente me mareaba y todas esas ok. cosas. Entonces pues a lo mejor eran cosas que yo ya no podía esconder. No, y que además preocupaban a tus Sí. papás. O sea, pues. Sí, que claro, te o sea, marees. ellos no sabían que yo me estaba mal pasando, entonces de dónde venían los mareos y todo eso, ¿no? Entonces sí ellos me llevaron al doctor. Ah, ok, te llevaron a revisar. Sí, me llevaron a revisar y pues ahí el doctor me mandó a hacer unos estudios de sangre, etcétera. Entonces me dijeron que tenía anemia, ¿no? Ok. Pero pues dijeron que era bastante común como que en la adolescencia a las jovencitas les de anemia, pues están creciendo y todo esto.
Pero entonces ahí mi mamá sí estuvo como ya más al pendiente de que Ya. come y así. Y también en los estudios de sangre, pues, vaya, salió que yo era como prediabética. Ah, ok. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Esto es algo, yo creo, relevante. A ver, cuéntanos. Además de, pues, de tirar mi lonche, ¿no? Yo, pues, digamos, me malpasaba y luego había un punto en el que yo comía otra vez ok. mucho, ¿no? Entonces, los picos de azúcar, yo creo que eso, pues, también me generó que ahí en mis estudios saliera que era prediabética, ¿no? Sí, porque eso pasa, ¿no? Cuando no comes, luego después de mucho rato te sientas a comer y traes hambre. Sí, y pues te ya dejas arrasas ir, con ¿no? todo, sí. Sí. Entonces, pues sí, ahí mis papás ya pusieron más atención, como que yo de repente agarré la onda, ¿no? Digo, no, pues sí. Como que en ese momento yo agarré ya Empezaste a hacer conciencia. Sí. ¿Pero qué edad tenías ahí? Ahí yo creo que tenía como a mitad de tercero de secundaria, tal vez 14. 14 y medio. 15, 14, sí, 15, todavía no ok. salía de la O secundaria. sea, todavía estamos, o sea, todavía no tiene mucho que acaba de empezar ese asunto. No, Pero- y lo dejé, pues, por asuntos de salud. Pero bueno, justo te quería preguntar, o sea, mientras tú medías tus porciones, tratabas de no comer en la medida de lo posible, ¿qué era lo que te estaba motivando a hacerlo? ¿Era el grupo? ¿Era que genuinamente tú te veías en el espejo y a lo mejor no te sentías cómoda? O sea, ¿qué era lo que...? O sea, porque alguna motivación tenía que haber para aguantarse el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tú decías? No, me voy a aguantar el hambre por esto. ¿Cuál era la razón? Pues en un principio sí fue el grupo, ¿no? De Ok. yo poder ser, porque había personas destacadas, ¿no? Como ahí nombradas como participantes más activos o con mejor, ok. digamos, que no habían consumido tantas calorías, así. Entonces, yo creo que principalmente fue el grupo, ¿no? Pero yo creo que ya después que me fui metiendo en eso, como que ya empecé a verme a mí misma de otra manera. Ok. No, como que sí yo decía, no, es que sí, estoy pasadita de peso y así, aunque yo la verdad era bastante delgada, ¿no? Era Sí. bastante delgada. Y yo creo que el problema en ese momento, hasta ahí se quedó. O sea, yo me dijeron, o sea, esa fue mi motivación, pero ya después una vez que me dijeron de que, pues necesitas cuidarte porque tu salud, pues ya tienes... Se puede ver en sí, problemas, ¿no? se puede haber visto en problemas, pues como que ahí quedó. Yo pensé que ahí ya había quedado. O sea, como que ya asunto resuelto. Ajá. Y empezaste a comer Sí, normal. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Te saliste del grupo? Yo creo... lo archivaron. Lo archivaron. ¿lo ese cerraron? grupo. Sí, como que alguien Reportó. nos puso el dedo. Ok. Sí, porque si había personas, como le digo, si había personas que se metían porque sabían que ese grupo, pues obviamente no incitaba a cosas Claro. buenas y decían de que, oigan, sálganse de este grupo, tal, entonces sacaban a esta persona. La verdad no sé cómo está, todavía no sé cómo está esa onda de que pueden archivar los grupos o que los mandan a archivar, no sé, pero archivaron ese grupo como que ya dejaron de subir contenido, ya no podía subir nada, estaba como ya muerto. Ok. Y eso se dio justo con tu Sí. momento en el que ya empezaste a comer otra vez. Sí, entonces ya, o sea, yo ya dije, ya, enterrado, solamente fue una etapa. Y ya, pues volví digamos, a mi vida normal, a comer normal, a no preocuparme por Las porciones. sí, por las porciones, nada de eso, hasta que justo en pandemia, cuando Ok. inició pandemia, sí. Ok. ¿Qué pasó? Me acuerdo mucho de esa escena. Yo creo que ese fue el punto detonante de que otra vez regresaran todos estos pensamientos que yo, la verdad, no había trabajado, más bien como que había enterrado, ¿no? Y es Ok. algo muy importante porque yo nunca dije nada, nadie supo nada. O sea, grupo. Sí, nada. De no, tus motivaciones. no. ¿No? Se No. quedó solamente en, pues no es que no quiero comer. Sí. No. Ya. Sí, de este momento nadie supo nada, entonces yo también me convencí a mí misma de que, pues ya, o sea, fue de que una etapa, una rachita y ya, pero realmente yo nunca lo hablé con nadie, o sea, yo nunca lo hablé con nadie, siempre es como que estuvo ahí, pero yo como que lo ignoraba, Ok. entonces como que se quedó ahí, esos pensamientos como que no los saqué, se quedaron ahí adentro, pero ya no estaban tan presentes. Sí. ¿Qué pasó en pandemia? Yo me acuerdo que justo antes de que nos mandaran a nuestra casa, estaba yo en la preparatoria. Justo Ok. antes, yo me acuerdo que yo usaba un pantalón para la preparatoria que había usado durante todo el tiempo que había entrado a la preparatoria. ¿Qué sucede? Que luego ese pantalón
ya no me queda. Se encogió. O sea, se encogió. Mi mamá lo lavó mal y se encogió. Así decimos todos, ¿no? Sí, entonces, pero era el pantalón que a mí me gustaba, pues, o sea, yo siempre había usado esa talla y ese pantalón y que no me quedara o que se me rompiera, pues sí, como era que... terrible, ¿no? Sí, como que me prendió una chispita, una luz, ¿no? Digamos. Ok. O sea, que te lo pusiste, no quedó, no te Y quedó. dije... Necesito contar mis porciones otra vez. No fue tanto así, más Ok. bien fue como... Ah, caray, ya, ahora sí ya... Porque creo que sí, igual, creo que es el punto en donde tal vez no he sido de un cuerpo grande, le comento, Ok. siempre he sido de complexión delgada, Ujú. pero sí, yo creo que fue el momento en el que yo, sí como que había descuidado más Tu mi alimentación. sí. Ok. Sí, claro, entonces pues, o sea, se había reflejado de alguna u otra manera. Correcto. Y pues yo creo que ese fue la punta del iceberg, dirían por ahí, ¿no? De Ok. que no me quedó mi pantalón, yo como que no le di importancia, pero en mi mente estaba de que, ya no te quedó el pantalón, o sea, ya, El chido. bájale, el chido. Sí. Y yo me rehusaba a comprar otra talla, o sea, me rehusaba Sí, sí, totalmente. Soy talla 3. Ok, que dijiste, no voy a moverme de aquí. voy a moverme de esta aquí. es. Claro. Y entonces te diste cuenta de eso y ¿qué empezaste a hacer? ¿Empezaste a hacer algo? ¿Cambiaste algo? Sí, o sea, yo creo que al principio instantáneamente no, pero después de esto, yo creo, poquito tiempo, nos mandaron a nuestra casa, justamente Ok, sí. por la emergencia sanitaria. Y pues ahí uno pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? Tuvo uno mucho tiempo libre para Bastante. pensar, para hacer cosas, ¿no? Que muchos hasta eso, ¿verdad? Adaptaron hábitos más sanos. Sí. Como que muchos dicen, ¿no? De que la persona que conociste antes de pandemia no era yo. Este es mi verdadero yo. Entonces, pues sí, yo creo que estar tanto tiempo en mi casa sin hacer nada y con pensamientos, digamos, contra mí misma, ¿no? Sí, Ajá. yo creo que sí fueron detonando de cierta manera que yo volviera a recaer en hábitos dañinos. Que al principio, ojo, esto no empezó como que yo dijera, me voy a prohibir comer o voy a contar Ya. calorías. No, más bien fue como de que voy a estar más sano. O sea, es para estar saludable. Sí. Es Para estar en mantener- mi peso. Sí. O sea, es para estar más sano. Y yo, ¿qué empecé a hacer? Primero empecé a hacer ejercicio. ¿No? Que de pasada pues se volvió muy popular que hiciéramos ejercicio en nuestra casa durante pandemia, Sí. ¿no? Entonces yo dije, no, es por salud. Únicamente por salud, no hay otro motivo detrás de esto. Pero ¿qué pasó después de que yo empecé a hacer ejercicio? Dije, bueno, pues lo voy a complementar con mi alimentación, nada pierdo. Igual esto era, digamos, bajo la sombra de que, es por salud. Ok, sí. O sea, con el propósito de sentirte mejor. Sí, ¿no? de decir, no, es que ya por salud voy a hacer ejercicio, por salud voy a comer mejor o así. Claro. Entonces, en un principio fue por salud, ya después de esto sí fue empeorando porque de repente yo ya no hacía ejercicio porque decía, tengo que mover mi cuerpo, sino es como de que tienes que hacer ejercicio porque hoy comiste mucho. Ok. Sí. Sabes que es bien interesante lo que dices, porque pues la mayoría de los mexicanos a lo mejor no hacemos ejercicio, ¿verdad? O no cuidamos tanto nuestra alimentación. O sea, lo digo en el sentido de que no se vaya a entender que estamos diciendo que esto está mal. No. No. O sea, hay que hacerlo. Claro. Tú estás dando en el punto, o sea, estás diciendo algo muy claro, muy conciso. No estaba mal. El problema es que la motivación no era la correcta. Exactamente. Porque en algún punto, a lo mejor sí te ibas a sentir como deberías de sentirte, pero como no estabas buscando eso, ahí es donde está el riesgo. Y acabas de marcar una línea muy clara, ¿no? Acabas de decir, yo no estaba haciendo ejercicio por moverme, por tener mi cuerpo utilizándolo. No, lo estaba usando o estaba ejercitándome porque sentía que había comido mucho. Digo, yo sé que hay gente que dice, comí mucho, voy a salir a caminar o a correr. Está bien, Sí, está hay bien. que hacerlo. Pero no puede ser así Hagan todos los ejercicio. días. O sea, no puede ser, y más, o sea, no debería convertirse eso en voy a usar esta palabra, una obsesión. Exactamente. O sea, decir,
a ver, yo sé que muchos sí lo hacen por salud, pero es otra vez, es una línea delgada, Sí, ¿no? Es es decir, si me como esto, voy a tener que hacer esto. Y si no, porque también entiendo la parte que dicen, o sea, digo, yo creo que en TikTok a todo mundo nos sale, ¿no? En Instagram, los Reels, de que, ¿sabías que si te comes esto es lo equivalente a correr tantas horas? Sí. O sea, creo que sí es un ejercicio valioso de decir, si no me voy a mover tanto, pues ¿para qué me como ese cono de Exactamente. nieve, verdad? Que ni me va a aportar nada y es Exactamente. puras calorías y bueno, no voy a dar una Sí. clase aquí. O sea, pero hay un límite. Hay una línea muy, muy delgada entre tú hacerlo porque te gusta y ahora ya viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Y con la mentalidad que tengo ahora mismo, que ahora yo me ejercito y trato de comer lo más balanceado posible, pero la motivación ya es otra totalmente diferente. Correcto. El enfoque ya es totalmente diferente. Y en ese tiempo sí tenía una mala motivación disfrazada. Sobre todo, una que yo decía, no, es por salud, pero realmente yo sabía que no era por salud, o sea, no me interesaba mover mi cuerpo para tenerlo sano, me interesaba moverlo para estar delgada. Uh-huh. Y entonces estuviste haciendo eso durante la pandemia. Sí. ¿Tuviste Sí, resultados? y que también, claro, y que también es muy importante eso que usted dice, ¿no? Que a veces yo creo que igual en la pandemia el contenido en redes sociales acerca de lo fit, de lo sano, aumentó sí, claro. muchísimo, ¿no? De que sabías que esto equivale a tal cosa o recetas fit, entonces como que bombardearte con todo eso también yo creo que sí tuvo un impacto en mí, o sea, consumir solamente ese tipo de contenido, claro. Sí creo que tuvo un impacto en mi mentalidad también en ese entonces. ¿Qué pasó después? Bueno, yo empecé a ejercitarme, a comer sano, pero de repente ya no era comer sano, era no comer. Y justo, o sea, eso todavía es mucho más gráfico de lo que estamos diciendo. Comer sano, hay que comer sano. Claro. O sea, por supuesto que hay que hacerlo. No es el mensaje que estamos dando, no, que no cuides tu alimento. No, sí hay que cuidarla. Pero una cosa es comer sano, otra cosa es no comer. Claro. O sea, ¿dejaste de comer por completo? No, lo que pasaba es que, bueno, yo hacía ejercicio masivo todos los días. O sea, no había un día, inclusive, o sea, todos los días, no había un día en el que yo no hiciera ejercicio. O sea, jamás. O sea, yo en la tarde me pasaba a veces hasta 3 horas haciendo ejercicio en la sala de mi casa y yo creo que mi familia está de testigo, hasta me decía que ya le bajara, pero, o sea, yo me mataba, la verdad, yo me mataba haciendo ejercicio y a la mañana siguiente yo me levantaba y lo primero que hacía era moverme, saltar la cuerda así, entonces yo comía y yo me acuerdo muy bien, después de comer yo buscaba ejercicios para después de comer en internet, ¿no? Entonces yo después de comer hacía ejercicio y luego después comía, volví a hacer ejercicio y todo en la tarde hacía 3 horas masivas de ejercicio. Era una máquina. Sí, oye, es que es demasiado. Era demasiado, ¿no? Y a eso, pues, la verdad, yo al principio sí empecé a comer saludable, no voy a decir que no, sí empecé como a incluir más verduras, que eso está totalmente correcto, añadan verduras a su dieta, claro. Está muy bien, pero yo de repente, ahora sí ya empecé. Anteriormente yo no había medido mis porciones, o sea, cuando yo tenía 13 años yo nunca medí mis porciones porque la verdad es que era yo una saltamontes en aquel tema, ¿no? O sea, no tenía ni idea de cómo se medían. Claro. Y ya en este punto yo ya empecé a porcionar mis comidas, ¿no? Yo no comía nada que yo no hiciera, que yo no hiciera con mis manos, o sea, que yo no supiera cuántas calorías tenía, no, o sea, yo no me lo podía comer. O sea, eras muy sistemática a la hora de comer. Y es bien raro, y esto es algo muy importante, yo creo que es algo muy, muy relevante, que a veces desgraciadamente las personas que no conocen tu situación te lo aplauden, y eso hace que tu TCA se alce y te digas, claro. Mira, ya ves, lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque claro que hubo personas que me dijeron, o mis papás, ¿no? Que incluso, yo creo, obviamente sin malicia, ¿no? Porque ellos no tenían ni idea del trasfondo. Me decían, muy bien, está muy bien. O de repente gente me felicitaba, oye, qué bien te ves, qué padre que hagas ejercicio, tienes mucha disciplina, tienes mucha entrega, eres muy disciplinada. Y ellos pues no sabían que yo me estaba muriendo por dentro, ¿no? O sea, que yo estaba... Que tú necesitabas hacer más. O sea, a pesar de lo que estabas haciendo, necesitabas que yo nunca estaba más. Satisfecha. Exactamente. Claro. Entonces, que gente te lo felicite
eso yo creo que empeora la situación. Sí, y mira, Janet, cuando me platicabas del asunto, o sea, cuando me adelantaste lo que íbamos a platicar, justo pensaba en eso, ¿sabes? Porque es que lo delicado del tema es que, como ya mencioné, o sea, a ver, lo digo con cariño para cualquier otra persona, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de alcohol, si estuviéramos hablando de drogas, si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa que tenga una connotación negativa, no tendríamos este tipo de dilema, ¿me explico? Pero es que estamos hablando de algo que, si te das cuenta, pues ¿por qué hay tanto contenido? No solo en redes, o sea, el mismo gobierno, ¿no? Federal, estatal, las mismas clínicas regionales, ¿no? En tu zona, tú que en cualquier lugar donde vivas, te vas a dar cuenta que todo el mundo te va a hablar de que comas, de que hagas ejercicio. O sea, estamos hablando de algo que no es malo. No, O y sea, ese es el problema. De algo que es bueno. O sea, genuinamente creo, ahorita que lo estabas platicando, yo decía, bueno, yo no soy papá, pero si tuviera un hijo y viera que mi hijo está tan preocupado por su alimentación, o sea, que se ocupa tanto en su alimentación y que dice, en vez de irme a comprar una hamburguesa a Carl Jr., que se podría estar promocionando aquí, nada, no es cierto. Patrocínenos. No, pero, o sea, en vez de ir a comprar comida rápida, dice, no, yo mejor me voy a hacer algo aquí. Una ensalada. O sea, algo que yo voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, que yo voy a cuidar qué es lo que voy a comer. Eso me parece muy bueno, ¿no? Y es algo que mucha gente admira. Claro. Claro. Y por eso digo, o sea, creo que genuinamente ellos admiraban eso, pero lo que tú dices es trascendental. O sea, en realidad no sabían que lo que estaba detrás, pues a lo mejor sí tenía un porcentaje pequeño de querer estar sana, pero el porcentaje más alto, pues no era eso. No eran las razones, no era eso. no eran las razones correctas. Y si de por sí tú ya estabas, como dices, estresada, pues eso pues de alguna forma validaba lo que estabas haciendo. Y el problema es que cuando eres validado, normalmente el ser humano reacciona queriendo más. Claro, que fue algo que me pasó en el grupo, ¿no? En un principio, pues yo también me validaban, ¿no? Ya cuando empecé a bajar mis porciones me decían, vas muy bien. Entonces... Y eso te motivaba a bajar más. Claro, sí. ¿No? Y ahora que yo ya estaba racionando mi comida, ya estaba haciendo ejercicio, que mucha gente también me decía, mucha gente conocida, o sea, amigos de la escuela, inclusive de la iglesia, porque yo nunca dejé de ir a la iglesia en esa temporada. Claro. Muchos me decían, ay, ¿cómo le haces para estar tan delgada? Qué bonita te ves. No, es que... Y es que yo creo que la gente, desgraciadamente, la mayoría tenemos el pensamiento de que a lo mejor y como luce, tenemos el estereotipo de lo que es correcto, que se ve así, de lo que es incorrecto, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Entonces, si nosotros vemos a una persona delgada, decimos, bueno, está sana, ¿no? Que inclusive los doctores muchas veces se van por ese camino, claro. ¿No? De que, bueno, si está delgado, está sano, si ya está más subido de peso, entonces todas sus enfermedades van de acuerdo a su peso, ¿no? Sí. Que a veces a lo mejor y podría ser tener algún hay poco razón, de verdad, claro. Que sí, claro que hay. Pero a veces no es así. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, justo, que la gente me validara, eso me daba muchísima más motivación para yo seguir en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que yo sabía que estaba mal. O sea, yo ahí ya sabía que estaba mal, pero hay un punto en el que tú no puedes parar. O sea, no... O sea, aunque tú quieras ya no hacerlo porque sabes que es algo que te está haciendo daño. Sí, que te está acabando, Que te está acabando. Y no solo físicamente, porque yo creo que a nivel mental el problema es muchísimo más grave que físico, ¿no? Porque tal vez yo para un doctor que me viera, ¿no? En ese momento me diría, no, es que estás bien. O sea, tus hábitos están bien. Eso es lo que te iba a decir. Y si le contabas lo que es eso, iba a decir, no, excepcional. Ojalá todos estuvieran así. Sí, justo. O sea, que ojalá todos mis pacientes fueran como tú, algo así, que fue algo que me pasó más adelante con algún profesional, ¿no? Entonces, sí es algo que me motivaba y me decía, no, es que, o sea, ya ves, la gente sí está notando un cambio en ti. Entonces, tú tienes que seguir haciendo esto. Sí, y es que, ¿sabes qué, Janet? Que aquí también voy a introducir algo más, que a lo mejor, bueno, nos vas a hablar de eso ahorita en un momento más, inevitablemente. Lo que pasa es que muchas veces queremos diferenciar lo que pasa en nuestro cuerpo con lo que pasa en nuestra mente. Y eso no puede ser así. O sea, no debería ser así, pues. O sea, lo que quiero decir es que podemos estar muy bien físicamente, pero si mentalmente no estamos bien, entonces probablemente algo
en la parte física también puede mejorar. Porque Sí. el ser humano es integral. O sea, es tan simple y también al revés, digo, antes de poner ejemplo, también al revés. O sea, si yo mentalmente estoy bien y a lo mejor físicamente no, pues de pronto puede ser que hay algo en mi mente que sí puede mejorar, ¿no? Porque, repito, somos seres integrales, ¿no? Incluso, bueno, la Biblia habla de un tercer factor, la parte espiritual. Claro. Reitero, somos seres integrales. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, si te duele la panza, muy común, ¿no? En la primaria, en el kinder, que al niño le duele la panza, pues no puede poner atención, porque le duele la panza. Sí. Si te duele la cabeza, pues no tienes ganas de leer la Biblia, ¿no? Porque los seres humanos somos integrales. O sea, no puedo decir, me siento bien físicamente, aunque no me siento bien emocionalmente, pues todo va a estar bien. No va a ser así. O sea, te puedes ver muy bien, muy sano. No vas a estar bien. No vas a poder rendir como podrías rendir porque somos seres integrales. Y en ese sentido, la gran desventaja que tiene la salud emocional es que no se puede ver un síntoma tan fácil. A ver, si hay síntomas, ¿verdad? No vamos a hablar de eso hoy, pero si hay síntomas. O sea, sí Claro. podemos darnos cuenta de si una persona tiene... Señales. Sí, red flags, ¿no? Pero pues la parte física es mucho más clara, ¿verdad? O sea, es mucho más clara. Pues la ves, pero es engañosa. Claro. También, porque si entendemos esto de que es algo integral, pues no hay que dar nada por sentado. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención o lo que me gustaría saber es en qué punto o qué tuvo que pasar para que esa parte de Janet que decía tienes que parar, logró vencer a la parte de Janet que, como dijiste hace un rato, era una máquina haciendo ejercicio 5 horas diarias Sí. y demás. Pues la verdad es que fue un proceso bastante largo y me atrevo a decir que doloroso, porque una vez que tú empiezas a tomar ese tipo de conductas y que no tienes también la información, porque la verdad yo no tenía nada de información acerca de este tema, desgraciadamente, ¿no? Entonces, como que, o sea, no puedes parar, realmente ya no es algo que tú quieras porque como le decía, o sea, tú te lastimas también emocionalmente. Hubo un momento en el que yo me sentía muy bien, claro, porque yo veía los cambios físicos en mi cuerpo, pero la verdad es que yo nunca terminé de aceptarme, o sea, yo me seguía viendo igual o hasta peor, ¿no? Y ya también me sentía muy mal emocionalmente, muy agotada. Yo recuerdo mucho que yo lloraba todas las noches, ¿no? Porque la mente de una persona que sufre un trastorno alimenticio es un constante. ¿Qué vas a comer? No te comas eso. Ya ves cuántas calorías hay. Ayer cenaste mucho. Hoy no vas a desayunar. Es un constante. ¿Qué vas a comer? ¿Qué no puedo comer? Inclusive cancelar citas con amigos, salidas, porque su plan es ir a comer unas hamburguesas y pues no, o sea... Sí. Bueno, y eso. ponías de que, no puedo, estoy ocupada. Pero realmente era por el miedo, ¿no? Sí. De consumir algo fuera de lo que yo sabía cuántas calorías tenía, ¿no? Inclusive alejarte de la familia, porque yo me acuerdo que muchas veces, pues, domingo familiar, ¿no? Mis papás hacían el esfuerzo por comprar algo... algo de la calle, se podría decir, para que nosotros... Sí, algo de fuera, pues. Sí, claro, un pollito asado. Y yo me alejaba, pues yo me encerraba en mi cuarto y le decía, no tengo hambre. Y pues obviamente eso también me alejó de mi familia. Pero te encerrabas porque no querías que se te antojara. Sí, porque no iba a comer, o sea... Y porque, no sé, te pregunto, ¿porque todo el tiempo traías hambre, me quiero imaginar, o no? Hay un punto en el que tú de tanto decirle a tu, digamos, a tu organismo, no tengo hambre, no tengo hambre, aunque él te esté diciendo, tenemos hambre, es evidente que tenemos. Claramente sí, tenemos hambre. Y un constante de que tu mente está diciendo, no tenemos hambre, no tenemos hambre, no vamos a comer, como que ya, Dices, bueno. sí, como que se te quita, quita el hambre. Okay. Yo, bueno, con todo esto, ¿verdad? Yo siempre estaba muy de mal humor, justo porque yo no comía nada. Y aparte todos estos pensamientos, digamos, intrusivos, ¿no? Yo siempre, todo el tiempo estaba de mal humor, pero de mal humor, mal. O sea, de que no me podías decir nada porque yo me enojaba. Pero pues claramente, ¿verdad? Esto era como consecuencia de que yo no comía, así como cuando de repente no comemos y ya andamos de gruñones, pues sí. Pero yo todos los días. Así vivías. Así vivía.
Y eso era muy agotador de manera emocional, porque yo hubo un punto en el que ya todas las noches yo lloraba, pero yo no lloraba de hambre, ni mucho menos, yo lloraba porque yo me sentía mal. O sea, yo decía, Sí. ¿hasta cuándo voy a parar de hacer esto? En ese momento mi hermana todavía vivía conmigo, ahora actualmente ya está casada, pero en ese Ok. momento todavía vivía conmigo. Y yo me acuerdo que ella me decía, no, es que todo va a estar bien y que no sé qué. Y yo me acuerdo que ella fue la primera persona a la que yo le conté. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ella Sí. supo. Hubo un momento cuando yo estaba bien, antes de todo esto, ¿no? Que yo le dije, oye, te voy a contar algo. Y yo le conté lo que me había pasado cuando tenía 13. Y ella Del me grupo dijo, y todo. sí. Entonces ella me dijo, prométeme que cuando vuelvas a tener esos pensamientos, tú me vas a decir para ayudarte. No, obviamente no le dije al momento, pero obviamente con lo que yo le había contado ya se empezó a dar cuenta con mis actitudes. Creo que fue la única persona de mi familia que se empezó a dar cuenta, ¿no? Y ella me decía, no, vas a estar bien, yo te voy a ayudar, juntas, vamos a hacernos de comer y así, ¿no? Ella trató de ayudarme, la verdad, yo creo que mi hermana es una figura muy importante en mi vida Claro. porque ella sí trató de ayudarme, ella me acuerdo que me abrazaba, yo todas las noches lloraba porque yo no me sentía bien conmigo misma, ya no solamente por cómo me veía, que si bien era un factor que influía bastante, ya era algo más como una carga que yo estaba llevando y que no le había dicho a nadie. En ese momento, yo me acuerdo mucho que mi hermana me abrazaba y me decía, no, todo va a estar bien, va a salir de esto, yo te voy a ayudar y así, ¿no? Pero obviamente esto no paró. Y ojo, yo creo que también es un mensaje, a veces sí puedes ayudar a una persona con tus palabras, a veces no. Es correcto. O sea, a veces el problema ya es tan grave y yo creo que esto de los trastornos mentales, yo creo que no, tal vez ya se está visibilizando un poco más, como la depresión, la ansiedad, Correcto. todo esto. Y creo que muchas de las veces nosotros queremos, y la intención es buena, vaya, tú ayudar a una persona, pero llega un punto en el que tú tienes que saber, o tú debes saber que tú ya no puedes ayudar a esa persona y necesitas ayuda de alguien más. Sí. Mi hermana estuvo muy insistente en ayudarme y la verdad yo agradezco mucho su ayuda porque yo creo que hubiera estado peor, ¿no? De cómo estuvo la situación. Ella me decía, no, mira, vente, vamos a comer y así. Yo le decía, no, no, bro. No me vas a hacer comer. No me vas a hacer comer, hermosa. Pero, como que llegó un punto en el que ella también se enojó, se fastidió, ¿no? Porque ella me decía, es que yo te estoy ayudando y tú nada más no quieres avanzar. O sea, yo te digo y te ayudo y tú sigues donde mismo, inclusive hasta peor. Sí. Y es algo en lo cual, desgraciadamente, yo ya no tenía el control, porque a lo mejor yo quería mejorar, pero ahí estaban las actitudes, los actos, ¿no? Sí. Que de repente, de verdad, se empezó a poner un poquito más grave, porque yo ya decía, ya investigaba, ¿no? Hacía una lista de cuántas calorías me voy a comer esta semana, y no podía exceder de un límite, ¿no? Y yo decía, bueno, una manzana tiene tantas calorías, si me como la mitad, son tantos saltos de cuerda. Entonces, bueno, después de eso, ¿qué me voy a comer? Bueno, me voy a comer una taza de arroz cocida nada más. Bueno, ¿eso a cuántas calorías equivale? ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? ¿Cuántas calorías comías en una semana? Ay, está difícil. Está difícil, no me acuerdo, pero sí yo me acuerdo que yo no podía rebasar, por ejemplo, en un día las 1200 calorías, por ejemplo, que eso es, o sea, eso es... Sí, es bastante. Sí, o sea, es muy poco, mejor dicho. Sí, es poco, ¿no? O a veces hasta 1000, ¿no? Yo cuando hacía menos de 1000 calorías decía, sí. Pero bueno, y es que aparte comías 1200 calorías, pero tratabas de hacer el ejercicio equivalente a esas 1200 calorías. Sí. Miren, yo no sé si alguien logra dimensionar lo que estamos platicando, pero si tienen un relojito de esos de los que marcan las calorías usadas cuando haces algún ejercicio, pruébenla, ¿verdad? Para que vean cuánto tiempo en los ejercicios regulares tardas, ¿no? O sea, para comerte o sea, te comes un tamal y, o sea... un tamal, un solo tamal, de los más chiquitos, pero, sí. O sea, ese es bastante, o sea... Sí, o sea, es demasiado. Me refiero a que, pues, obviamente es un constante estrés, ¿no? O sea, completamente. Ahora, hay algo que yo te quiero preguntar, Janet, porque mencionaste hace un rato que todo este tiempo tú estuviste yendo a la iglesia. O sea, eso no cambió, pero... Y a ver, no, ya lo hemos hablado aquí en otros episodios. Yo sé que
hay cosas que no se van a arreglar de manera espiritual, porque no son espirituales. La espiritualidad puede ayudar. Claro. Ahí es a donde va dirigida mi pregunta, porque si somos seres integrales y mi mente o mi cuerpo, en este caso era tu mente, ¿no? Porque tu cuerpo Sí. estaba sano, entre comillas, por fuera, Sí. pues no estás comiendo, pero esta parte de la espiritualidad, ¿cómo funcionó para ti durante ese tiempo? ¿Tú te comunicabas con Dios, no tanto? ¿Cómo era eso? Es muy interesante porque yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que para que yo haya caído tal vez tan bajo o tan profundo, ¿no? Yo sí iba a la iglesia, había días que no iba, la verdad. Pero la verdad yo solamente iba por ir. O sea, si yo no iba, mejor. O sea, la verdad, yo no oraba, no estudiaba. Y yo me atrevo a decir que ese justamente fue el punto en el que yo más estaba lejos de Dios. O sea, yo creo que cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos expuestos a cientos de cosas. Totalmente. Que tal vez si tenemos una comunicación con Dios no tendríamos eso, ¿no? Porque sabemos que la protección de Dios es un cerco, ¿no? Como los animalitos, ¿no? Cuando el animalito decide salirse del cerco, pues ya no tiene la protección. O sea, ya no está bajo la mirada de su dueño, ¿no? Entonces está expuesto a que le surjan cosas que a lo mejor a las personas, bueno, que a lo mejor a los animalitos que están adentro no les surgirían porque están dentro de la protección. Pero en ese momento yo me atrevo a decir que yo había descartado a Dios de mis decisiones y de mi vida. Okay. Totalmente, o sea, yo había descartado totalmente a Dios de mi vida. Y yo creo que eso también fue un factor muy importante para que yo cayera tan bajo, porque es justamente eso que usted dice. Yo creo que el aspecto espiritual nos conforma de manera tan completa. Es decir, si tú no estás bien espiritualmente, sí va a tener un impacto en tu salud mental, sí va a tener un impacto en tu salud física. Y yo creo que estar lejos de Dios me expuso más bien a tomar malas decisiones, que si bien nadie está pues exento de tomar malas decisiones, yo creo que en ese punto de mi vida, como yo no tenía en mi noticia a Dios, sí me alejé demasiado, entonces ya no había manera, ¿no? Yo estaba muy expuesta, obviamente, a todo este contenido que al final, ahora yo puedo ver que a lo mejor, no a lo mejor, ¿verdad? Era Satanás, ¿no? Porque sí creo yo que mi vida espiritual influyó mucho en que yo llegara a este punto, porque me pongo a pensar ahora, ¿no? Si yo en ese momento hubiera estado bien con Dios, porque yo sé que estaba mal, la historia hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, he escuchado muchas predicaciones acerca de este tema, ¿no? Y muchos dicen, es que tenemos que cuidar el templo que Dios nos dio, ¿no? Sí. Entonces, y la verdad es que no es solo cuidarlo. Cuando nosotros tomamos ese versículo como parte de nuestra vida, tenemos que entender que no es solamente cuidarlo de manera exterior, como ya lo habíamos comentado, sino también de manera interior. Y el que tú... Ahora, ¿verdad? Como yo lo veo, el que tú realmente veas a tu cuerpo como una creación de Dios, como un templo en el que Él habita, te abstienes de tomar muchas malas decisiones. Claro. Sí, completamente. De hecho, ¿sabes qué? Pensando, ahorita mencionaba yo que el ser humano es integral, no se me ocurre, dije que lo decía la Biblia, pero no nomás dije así, con riesgo de equivocarme, pero está en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 24. Bueno, probablemente el texto va a estar mal, aquí lo ponemos exactamente, pero dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro espíritu, alma, todo vuestro ser, dice, y todo vuestro ser, y luego como que si explicara, espíritu, alma y cuerpo. Digo, no me voy a poner a explicarlo todo, pero básicamente está haciendo esto alusión a lo que acabamos de mencionar, ¿no? La parte física, mental, espiritual, y la intención que Dios tiene de que todo lo que somos esté a salvo, ¿no? Por eso para mí es muy, muy importante cuando me decías, cuando platicábamos así rápido de qué íbamos a platicar acá, te decía yo, seguramente va a ser de bendición, porque efectivamente tú me decía, Janet, ¿verdad? Cuando platicábamos antes de grabar,
me decía que es un tema que a lo mejor no se trata tanto, ¿no? Y sí, Exactamente. es cierto, creo que no se trata tanto. Creo que en parte, por lo que ya platicamos hace un rato, que por una parte tenemos el mensaje correcto de decir, cuídense, hagan ejercicio, y a lo mejor platicándolo así, alguien pudiera llevarse la idea de que no está bien. No, no, sí está bien. Sí, está muy bien. Inclusive que la iglesia adventista pues tiene este mensaje, ¿no? Tiene este mensaje, el mensaje pro salud, ¿no? Que habla acerca de que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Es una de las creencias de los adventistas. Y es porque está en la Biblia. Sí. O sea, finalmente, otra vez, el texto que tú mencionabas de Corintios 6, 19 y 20, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que mencionaba yo de Tesalonicenses, y podríamos seguir, ¿no? En relación a cómo la Biblia, sí, por supuesto, Dios quiere que estemos bien, claro, física, mental, espiritualmente. Y bueno, tú estabas en medio de una situación en la que ya no tenías mucha idea de cómo salir, porque ya nos estás platicando de que, pues, te estaba ganando el estrés de no poder romper el círculo, ¿no? De no poder romper esa inercia que traías. ¿Cómo es que tu familia se enteró? Porque hasta ahí no sabe nadie, ¿no? Tu hermana más o menos tenía una idea, pero ¿cómo se entera tu familia? Una vez que mi hermana como que también se enoja, porque yo creo que ella se enojó de que no veía ningún avance en mí, a pesar de que ella me quería ayudar, me dijo, tú le tienes que decir a mis papás, porque si no, no sé a dónde va a llegar esto, ¿no? Porque yo tenía bastantes conductas, que no voy a decir, porque no sé quién nos está viendo, pero sí tenía bastantes conductas que no estaban correctas, ¿no? Que dañaban a mi cuerpo físico y a mi mente. Y mi hermana me dijo, es que tú les tienes que decir, porque te tienen que llevar con un profesional. Y yo me acuerdo que cuando mi hermana me dijo eso, me acuerdo mucho de ese día, porque yo empecé a llorar mucho, mucho. Y me dijo, ahorita que llegue mi mamá le tienes que decir. Y yo... Ok, ¿y tú qué? No, no le voy a decir. Pero no, o sea, si yo no dije nada, solamente lloré, pero yo sabía que era verdad, que seguir con todo esto, pues no me iba a llevar a ningún lugar. Bueno, entonces, este día llega mi mamá, me encuentra llorando, claramente, me dice, ¿qué es lo que tienes? Hambre. Tengo hambre, mamá. Pero no, llega, yo le digo, ella no entiende, claramente, mucha gente no entiende muy bien de qué se tratan los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Los TCAs, como que no alcanza a dimensionar. Y es una situación bastante complicada para las personas que padecemos un trastorno mental, ¿no? Con relación a la alimentación, porque ¿cómo le explicas tú a alguien que tienes miedo de comer? Y es que es todo lo contrario, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente lo que quiere es comer. Sí, claro. O sea, ¿cómo tú explicas que una necesidad tan básica como comer te da miedo? O sea, si yo le digo, tengo miedo a comer, me van a decir, puro rollo tuyo. O sea, échate no. unos tacos. Sí. Sí, o sea, sí. Entonces, mi mamá obviamente no me entendió. Sí, claro. O sea, yo traté de explicarle y me dice, no, es que no, estás bien, o sea, no, yo te veo bien. Y era como, es que no estoy bien. O sea, no estoy bien. Y llegó mi papá al rato, después de eso, ¿verdad? Porque estaba pues en horario de trabajo de aquí de la ciudad, ¿no? Más o menos 3:30, 4 van llegando las personas que trabajan en la industria. Luego llega mi papá y mi mamá, como puede, yo nunca le expliqué a mi papá. Mi mamá, como puede, le explica, ¿verdad? Lo que yo le estaba diciendo, que la verdad para mis papás fue muy complicado entender que su hija le tenía miedo a la comida, ¿no? Si lo decimos así, que como reitero, los TCA son mucho más que un miedo a la comida, es algo contra ti mismo, es algo que no viene solamente de la comida ni de tu peso, sino que tiene un trasfondo que a lo mejor para cada persona es diferente, ¿no? Hay algo que detonó todo eso en ti, no solamente es que yo tenga miedo a comerme 2 tortillas, o que yo tenga miedo, le tenga miedo a unos tacos porque creo que es un monstruo, ¿no? O sea... no es tan simple como eso. Sí, no es tan simple como eso. Entonces, mis papás, como pudieron, ¿verdad? Yo agradezco mucho a mis papás la ayuda que, aunque ellos no me entendieron del todo, me trataron de ayudar.
¿Qué pasó después? Mi mamá le habló a un pastor. Ok. A ver, Perdón. La risa fue muy genuina. Sí. No me estoy burlando. O sea, es que digo porque, bueno, ya tú lo dijiste, en otros podcasts lo he dicho, soy pastor yo también. Y a veces cuando nos llegan este tipo de llamadas, pues uno lo primero que hace ¿qué? ¿Y yo qué hago, no? O sea, vamos a orar. No, pues uno trata de documentarse, uno trata de leer, pero pues como tú ya lo mencionaste también, pues hay especialistas en el área, ¿no? Y nuestra área en este caso pues es la parte espiritual, que aporta, claro que aporta, pero pues que a lo mejor no va a ser la solución, ¿no? Sí. Pero bueno, tu mamá le habló a un pastor. Pues sí, al ser, como le comentaba al principio, al ser de una familia adventista, de una familia 100% adventista, pues mis papás, ¿a quién recurrían? Sí, o sea, completamente, yo lo entiendo. Sí, entonces llamaron a un pastor, que la verdad es un pastor muy amigo de la familia, le mando un saludo. Okay. Mi mamá le marcó, mi mamá también ya llorando, desesperada, ¿no? Pues porque no entendía muy bien. Hasta ese momento yo no había parado de llorar. Ya. Todas las lágrimas que traías. Sí, claro. Mi mamá le marcó al pastor, le dijo que si conocía a un psicólogo que pudiera ayudarme. El pastor le dio el contacto. Gracias a Dios, yo agradezco mucho a Dios y a mis papás por haberme brindado esa ayuda y que viniera de una persona que profesaba la misma religión. Me contactaron con una psicóloga adventista de aquí de la ciudad. Después de eso yo tuve mi primer sesión por teléfono con la doctora. Tuve mi primer sesión por teléfono. Ella me calmó, ¿sí? Que en la llamada pues logré calmarme, logré estabilizarme. Después de eso se programó una primera cita presencial. Después de la primera cita, yo creo que estuve tal vez un año yendo con la psicóloga. Claro que me ayudó bastante, ¿no? Pero y es ahí en donde yo pude entender que si tú no le pides a Dios, si tú no estás en comunicación con Dios, si tú no lo tienes en tu vida, de nada sirve que tú vayas con el mejor profesional del área de la salud. De nada sirve que ese profesional, en mi caso, gracias a Dios, sea adventista, ¿no? De nada sirve si tú no tienes esa comunicación con Dios, si tú descartas totalmente a Dios, no te sirve de nada, porque yo lo vi porque durante un año, yendo a citas todas las semanas, me acuerdo muy bien todos los jueves, ¿verdad? Y no había gran cambio en mí, realmente no había gran avance, ¿no? Entonces, ahí la verdad la psicóloga también ya se empezó a preocupar, y yo me acuerdo que me dijo algo muy interesante, me acuerdo que durante muchas semanas ella me estaba preparando, porque me estaba diciendo, oye, es que creo que ya le voy a tener que decir a tus papás esto, y yo... No, todavía no lo que estaban platicando. Sí, porque a lo mejor ya eran cosas que yo le contaba a ella que ella decía... ¿Sabes? O sea, red flagsota. Sí, red flagsota. Y ella en un principio pues me dijo, o sea, yo no voy a contar nada siempre y cuando no ponga en peligro tu vida. Sí. Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Creo que ya le tenemos que contar a tus papás de esto. Y yo, no. Porque mis papás, la verdad es que todavía, a pesar de estar un año, la verdad es que no entendían muy bien todo este asunto. Y me estuvo dando varias semanas con esa pregunta de que, oye, esta vez sí ya le tenemos que decir a tus papás. Y yo, no. Pero decía, ¿estás lista? Y yo, no. Y a la siguiente semana me preguntaba, oye, creo que ya le tenemos que decir a tus papás estas cosas, no todo, pero sí siento que le tenemos que decir esto. Y yo, no, no, por favor. Llegó el día en el que, obviamente, inevitable, la psicóloga mandó a llamar a mi mamá y yo me salí del consultorio. Me salí porque yo no quería que mi mamá me viera ahí. Yo no sé qué le diré a la psicóloga a mi mamá. Pero ella salió muy triste. Yo me acuerdo de su rostro después de que salió y no era decepción, pero sí era una tristeza muy profunda. Yo creo que tal vez se sintió culpable. Probablemente. Yo no sé cómo se sintió mi mamá en ese momento, pero después de eso la psicóloga le explicó que ella ya no era suficiente para estar para lo que yo necesitaba. Entonces ella me canalizó nuevamente, gracias a Dios, con una profesional adventista en el área de alimentación, con una nutrióloga.
me dijo, es que yo ya no puedo, porque si no, en una de esas, pues, Bueno, no la cuenta. ¿Tú seguías sin comer? Sí. O sea, ya estabas un poco más tranquila. Pero, o sea, le digo que no había gran cambio, o sea, no era mucho el cambio que, o sea, casi nada, la verdad es que casi nada. Ya. Entonces me canalizan con esta doctora también. Entonces yo ya tenía 2 personas trabajando ahí conmigo, ¿no? Pero sin Dios. O sea, éramos 3 nada más en lugar de ser 4, ¿no? Ok. Era la doctora, la psicóloga, la nutrióloga y yo, nada más, ¿no? Yo ni por accidente me arrodillaba a pedirle a Dios de que, o contarle, ¿no? O sea, para mí, nunca. O sea, yo podía estar con cientos de doctores, pero a Dios, nunca, ¿no? Entonces, después de eso ya... yo me acuerdo que ese día le digo, yo no sé qué le dijo la psicóloga a mi mamá, me traicionó yo creo, pero yo no sé qué le diría, que mi mamá de verdad se puso muy triste, muy, muy mal, me dijo que la perdonara si ella había hecho algo, ¿verdad? Uh-huh. Que ella no entendía muy bien por qué yo estaba haciendo todo esto. Yo me acuerdo que ese día yo sentí que mi hermana también se enojó, porque me dijo, es que tú, y yo lo entiendo, la verdad, yo ahora mismo la entiendo, su enojo, ¿no? Su impotencia de no ver avance, ¿no? Ella me dijo, es que tú no estás aprovechando lo que mis papás están dando, o sea, ellos se están llevando con un psicólogo, con un nutriólogo, eso cuesta mucho. Eso es, las personas, la verdad me considero privilegiada en ese aspecto porque es muy, o sea, no cualquier persona tiene acceso a este tipo de ayuda. Sí, lo entiendo. Me dijo, es que tú Ojalá no, que todos tuvieran acceso, ¿no? Ojalá. Y me dijo, es que tú no lo estás aprovechando. Y yo, ¿y qué quieres que haga? Sí, pues es que tampoco era porque no quisieras aprovecharlo. O sea... Y yo me acuerdo que ese día fue un día de mucha tensión en mi familia porque justo ese día le dieron el diagnóstico a mis papás que yo estaba diagnosticada con bulimia, Entonces, como que esa palabrita resonó muy fuerte en la mente de mi mamá, ¿no? Como que ya era real. O sea, como que todo ese tiempo no fue, como que era un berrinche tal vez, y justo ese día se convirtió en real. Porque es un término más familiar. Sí. O sea, porque eso es algo que a lo mejor no terminamos todos de entender, pero que la gente asocia. Uh-huh. Porque pues suena en muchos lados, suena, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hasta ese momento mi diagnóstico fue real para mi familia, ¿no? Entonces, pues le digo todo este problema con mi familia, mi hermana se enojó, mi mamá no se enojó, pero sí habló conmigo. Me dijo, oye, es que tú te tienes que poner las pilas, todo esto, ¿no? Échale ganas. Échale ganas. Y la verdad, yo del que menos esperaba apoyo, sinceramente, ¿verdad? Era de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá ya es una persona grande que nunca acabó de entender por qué su hija le tenía miedo a unos tacos. Entonces, yo de verdad del que esperaba que me regañara, no me regañó. Sí, te entiendo. Y de la que menos esperaba que me regañara, me regañó. Fue la que te regañó. Pero sí, mi papá, yo me acuerdo mucho, y esto creo que fue algo tan pequeño, ¿no? Que a lo mejor en un año de terapia y en meses yendo con la nutrióloga no pude solucionar. Ese día, gracias a Dios, sentí que Dios me estaba escuchando. Yo me acuerdo que yo me fui al cuarto a llorar, ¿no? Tal vez por las palabras también de mi hermana, por un poco de todo, ¿no? Sí, la claro. situación. Y luego mi papá llega y me abraza y me dice, todo va a estar bien, Dios está contigo. Y me empezó a decir, es que cuando tú te sientas así, cuando tú quieras hacer algo malo, canta un canto, cántalo, Sí. ponlo. Dios se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de eliminar esos pensamientos de tu mente. Y yo no creo que sea tan efectivo. No sé si va a jalar. Si en un año yendo con la psicóloga no he podido, ¿tú crees que un canto me va a poder ayudar? Sí. Pero mi papá, la verdad, fue muy comprensivo en este aspecto, a pesar de no saber muy bien mi situación. Me acuerdo que me abrazó y me dijo, pon una predicación, un canto. Dios siempre te está escuchando, Dios siempre está contigo. Me dijo, tal vez estás aquí porque tú has hecho a un lado a Dios. Y eso te ha hecho caer en cosas equivocadas. Y la verdad, yo no decía nada.
Y en eso me acuerdo mucho que mi papá dijo, mira, vamos a poner unos cantos. Y agarró su teléfono y me puso un canto que yo creo que se volvió desde ese momento mi himno favorito. ¿Cuál es? Es Jesús es mi vida. Ok. Me acuerdo Lo que... pueden encontrar en YouTube. Sí, lo pueden encontrar. Escúchenlo. Yo tomé las letras de ese himno tan mías que empecé a llorar, pero ya no a llorar por la situación, sino a llorar porque yo sabía que me había alejado tanto de Dios, que el enemigo había hecho estragos en mi vida, ¿no? Y que a lo mejor no como los otros jóvenes con las drogas, con alcohol, pero sí me había dañado y había logrado alejarme de Dios, ¿no? Sí. Mi papá empezó a poner himnos y la verdad yo me empecé a sentir mejor. O sea, la verdad yo sí sentí un cambio. Tal vez porque también ya tenía mucho que no escuchaba himnos. Podría ser, pero sí, ese canto desde ese día yo creo que se volvió mi favorito. Puso otros cantos, ¿no? Otros himnos que hablaban de que Jesús era nuestro sostén, que Jesús estaba ahí con nosotros, que Dios nunca nos abandonaba, ¿no? Entonces, a veces yo creo que no le prestamos la atención a las letras de lo que escuchamos, ¿no? Y en un momento así, en mi caso, yo, por un simple canto, la verdad, se podría decir, ¿verdad? Por un simple canto, la verdad es que cambió bastantes cosas en mí que en tanto tiempo no había logrado cambiar con la ayuda de mi familia, con la ayuda de profesionales de la salud. Y, ojo, no estoy diciendo que los profesionales de la salud no sean suficientes o que no hagan bien su trabajo, porque la verdad yo agradezco mucho a los profesionales que me ayudaron y sé que la verdad sí me ayudaron y sí pude salir y dejar ciertas cosas, pero sí creo que Dios y fue la parte fundamental para que me dio las fuerzas, ¿verdad? La fuerza de voluntad para yo poder salir de ahí. Totalmente. Sabes que, solo para que no se me pase, ya lo dijiste, pero quiero recalcarlo, creo que hablarlo es clave. O sea, finalmente hablar el problema que tienes deja de hacerse más grande cuando lo empiezas a conversar. O sea, cuando empiezas a verbalizarlo con alguien más. Porque de alguna manera eso pues cambia, ¿no? También te hace verlo de una manera distinta. Entonces, háblalo. Si estás pasando por algo así, háblalo con alguien, lo que sea, dile lo que estás pasando. Pero luego sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No estamos diciendo que no tengan su lugar, lo tienen. De hecho, desde este espacio hemos dicho en varias ocasiones, te lo dije hace un rato, yo sé que la parte espiritual no puede arreglarlo todo, pero es una parte fundamental. Claro. Yo me lo imagino como si fueran, no sé, engranajes, ¿no? Y la presencia de Jesús en nuestra vida, o sea, es como si fuera un aceite, déjame lo digo así, que hace que los engranajes funcionen de una mejor manera, ¿no? O sea, que funcionen de manera más simple, sin golpearse, sin atorarse. Y el asunto es que a veces nosotros creemos que la vida va a mejorar haciendo otras cosas. Sí. Y no va a pasar. Oyendo con otras personas. Exacto. Y eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. Entonces, ese día sentiste que Dios te estaba escuchando. Sí, ese día yo de verdad me sentí tan cerca de Dios, yo creo como nunca antes me había sentido, porque si bien yo iba a la iglesia desde siempre, la verdad yo nunca había tenido una experiencia cercana con Dios, ni me interesaba, la verdad, tener una experiencia cercana con Dios. Y ese día lo pude sentir tan cerca de mí diciéndome, todo va a estar bien, ahora sí yo estoy contigo, ¿no? Yeah. Y yo creo que desde ese día, claro, desde ese día no fue como de que de la noche a la mañana ya, curada. ¿No? Un proceso, ¿no? Sí, un proceso, ¿no? Tanto como, yo les puedo decir que las personas con cualquier trastorno mental o con cualquier condición no empiezan de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso muy grande para que lleguen a un punto culminante en el que ya nos demos cuenta, ¿no? Igual el proceso de mejora, pues es un proceso bastante largo. Claro, por ¿no? supuesto. Pero ahora, con la ayuda de Dios, es muchísimo más ligero, ¿no? Porque a veces yo me acuerdo que mi psicóloga me encargaba tareas de que, mira, esta semana vas a probar un alimento que tengas muchas ganas de probar y así, ¿no? Pero que no te permitas comer. Y yo, no. No creo que la vaya a hacer. No tengo ganas de hacer tarea. Ahí se aplicaba la de mi perro se comió la tarea, ¿no? Mi perro se comió mi tarea. Sí, entonces, para mí era tan difícil, o sea, de verdad,
tan difícil que yo creo que a lo mejor solamente la gente que ha pasado por una situación similar, por una situación así, me puede comprender un poco mejor, Sí, ¿no? sí. El miedo, el temor que tú sientes, el sentimiento es fatal, ¿no? Pero claro que después de ese momento, esas cosas que se me hacía tan difícil dejar con Dios fueron muchísimo más fáciles para mí. Sí, o sea, fueron total. radicalmente más ligeras. Algo tan pesado para mí se volvió más ligero. Sí, sabes que la verdad me encanta escuchar estas cosas, ¿no? Me gusta escucharlo porque de verdad, o sea, creo que Jesús hace la vida más fácil. Jesús hace la vida más fácil, es así, ¿no? Entonces, Jesús puede hacer tu vida más fácil como ha hecho la de Janet más fácil. Eh, no sé cómo estés ahora, no sé cómo te sientes, no sé si nos echamos unos taquitos ahorita o ¿Claro? ¿Cómo vas con eso? Claro. Pues es un proceso como todo, ¿verdad? Actualmente, la verdad, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Yo creo que un trastorno o una enfermedad mental, independientemente de la que sea, es algo con lo que tú luchas diariamente. Sí. No es algo que se desaparezca porque los pensamientos están ahí en tu mente, ¿no? Sí. Hay veces que esos pensamientos, aún en este momento, aunque ya ha pasado, pues, no tanto tiempo, pero sí ya algunos años, a veces llegan pensamientos que me dicen, ya bájale a comer, ¿sabes? O, sí. Oye, ya viste cómo estás, o mira, no te van a querer porque ya subiste de peso, o no vayas a comer esto, ¿no? O no cenes tan tarde, ¿sabes? O sí. Esos tipos de pensamientos que te van comiendo, ¿no? Ese gusanito que te va comiendo. Yo creo que sí, a veces todavía los tengo, pero hay un versículo que me gusta mucho que se encuentra en 2 de Corintios 12, ¿no? Okay. Ahí Pablo nos habla de que Dios le ha dado un aguijón, ¿no? Sí. Por el cual él ha rogado que se lo quite 3 veces y nada más no. Dice que es para que no se vanaglorie, ¿no? Ajá. Y hay algo que luego dice, ¿no? Dice, bástate, Dios le responde, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí. Y es un versículo que también yo he tomado como mío, sobre todo durante ese proceso tan malo que me tocó pasar. Más bien que decidí pasar. Yo creo que eso es mi aguijón, ¿no? Yo creo que mi TCA es mi aguijón, que no quiero decir que Dios me lo ha dado, porque yo sé que a lo mejor como que es parte de ciertas decisiones que yo he tomado, ¿no? Pero sí creo que es un aguijón que cuando yo estoy teniendo más pensamientos, yo digo, me estoy alejando de Dios, ¿sabes? Bástate mi gracia. Me estoy alejando de Dios, de que yo me estoy alejando y yo siento más esos pensamientos, esas actitudes, yo digo, voy de volada, ¿no? Con Dios, ¿no? Y yo creo que Dios justamente a mí también me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora puedo verlo de manera tan clara porque gracias a ese proceso que tuve que pasar, crecí espiritualmente. Llegué a entender que realmente justo con Dios la vida es muchísimo más fácil y entender que Él nos oye independientemente de la situación que estemos pasando, que nos escucha cuando le contamos de algo tan trivial, pero que también nos escucha cuando tenemos una situación tan difícil que nosotros mismos no podemos controlar, ¿no? Sí. Y yo creo que ese versículo tiene mucha importancia para mí porque realmente a veces no podemos ver el poder de Dios cuando nosotros estamos felices, contentos, cuando no tenemos problemas. Y justo en la debilidad, cuando vienen los problemas, cuando no te sientes bien, puedes ver más claramente la mano de Dios obrando en tu vida. Sí, completamente. No sé si haya mucho más que agregar después de lo que dijiste. Sinceramente, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué digo? Ya lo dijiste todo. No sé, acercándonos un poquito al final, Janet, no sé si hay algo más que quisieras compartir, alguna última palabra, algún último consejo que quieras darle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Pues decirles verdad que no importa por lo que estén pasando, por lo que hayan pasado,
Dios está ahí. A veces no lo podemos ver, pero tengamos la seguridad de que Dios está ahí. Darles el consejo de que cuando se sientan mal, cuando tengan algún pensamiento que ustedes sepan que les está haciendo daño, lo hablen, como ya dijimos, háblenlo con alguien, pero sobre todo háblenlo con Dios. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos una y mil veces de las cosas que le tengamos que decir, aunque sea lo mismo, Él va a estar ahí para escucharnos, y no solamente para escucharnos, sino también para ayudarnos y sacarnos de ese pozo que para nosotros es imposible salir. Janet, pues muchas gracias. Gracias, lo digo en primera persona. Varias cosas de las que dijiste me hacen mucho sentido, ¿verdad? Y qué bueno que las escuché hoy. Y estoy seguro, ¿verdad?, que va a ser pues de bendición para quienes las oigan. Gracias por tomarte el tiempo, por la confianza de compartirnos esto. Y bueno, pues gracias también a quienes llegaron hasta este momento del episodio. Gracias por tomarse el tiempo. Si crees que esto puede ser de bendición para alguien, por favor, compártelo, envíaselo directamente, dile que lo escuche, que lo vea, tan pronto tenga la oportunidad. Y bueno, pues también antes de irte, acuérdate de revisar si estás suscrito. Si no, suscríbete, síguenos en las redes sociales para que te puedas dar cuenta cuando subimos un episodio nuevo. Si algo de lo que dijimos, Janet o yo, en relación a la Biblia, a lo que está escrito en ella, de pronto te genera alguna duda o alguna pregunta, también escríbenos para que podamos platicar, ¿verdad?, de eso, con la Biblia en la mano, por supuesto, ¿verdad? Y pues acuérdense que la única manera de poder confirmar que Dios nos oye es llevando nuestros problemas delante de Él. Janet, ¿podrías decir que Dios nos oye? Dios nos oye. Bueno, pues esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.